Hola a toda la comunidad de Escuela Agartha, a todos los alumnos y alumnas de esta escuela. Bienvenidos una vez más, ¿verdad? A este espacio llamado Secretos de Agartha. Bueno, este espacio, como ya saben, hola, Euge, ¿cómo andas? Namaste. Este espacio, como ya saben, ¿verdad? Está creado con el fin de poder dar el mensaje. Esos secretos que abundan por ahí y que son muy buenos para nuestra evolución, nuestro aprendizaje espiritual. Hola Ana, bienvenida. Mientras se van conectando, chicos, déjenme decirles que el curso de tarot de Rosonda Sala ha sido un éxito. Estamos todavía en la primera promoción, pero ya pronto vamos a volver a sacar el primer nivel, así que los que quieran anotarse, comunicarse con nosotros por mensaje directo. Al igual que el curso de astrología con astrocreciente, vamos a volver a abrir el primer nivel y pronto vamos a tener el segundo nivel de tarot y de astrología. ¿Sí? También tenemos para comienzos de año unas sorpresas bastante interesantes, unos cursos bastante buenos, así que estén atentos por acá, por nuestro espacio, que vamos a estar, bueno, haciendo la promoción y la convocatoria de todo esto que se viene. Se viene grande, señores. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, y vamos a estar hablando sobre el tarot y la simbología chamánica de Latinoamérica con nuestra querida invitada especial que ya se conectó, Melissa entre Yuyos. Ella pues nos va a estar comentando algo interesante que elaboró incluso su tarot a base de todas estas hierbas mágicas y estos yuyos como se le llama acá en Argentina. Este, que bueno, va a estar buenísimo porque vinculó toda esta sabiduría chamánica latinoamericana ancestral con este oráculo, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a llamarte para que nos eches el cuento bien, Meli, llamando. Hola Ivo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Meli, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Buenas tardes. Bienvenida, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y Por demasiado favor, contentos y emocionados de tenerte en este espacio. Les, gracias a les, esta- vos, a ustedes. les estaba comentando a los chicos que, bueno, hoy nos tienes una información demasiado linda, ¿no? Todo esto que vienes haciendo y que es demasiado interesante conocer. Bueno, sí, he estado preparando desde hace 3 años eh, un material que debo mencionar es inclusivo, porque abarca tanto el género masculino como el femenino, en esto de la dualidad de la naturaleza, ¿no? Mismo de los símbolos y de lo que nos convoca cada vez que acudimos a las mancias, a la adivinación o a la magia. Y bueno, de eso es lo que va un poco esto que vamos a desarrollar hoy. Buenísimo, buenísimo. Y cuéntame un poco, ¿cómo fue Sí. esta iniciativa? O sea, ¿cómo comenzaste en todo esto? De todas estas investigaciones, lo bueno que tú me dices que trabajas con las hierbas, ¿no? Sí. Yuyomancia, tarot, ¿cómo vinculaste todo esto? Bueno, primero que nada vamos a desarrollar el término yuyo, que no es igual para todos. En el Caribe o en mi país de origen, que es Venezuela, se le dice a los yuyos maticas, las plantas en realidad. Se conoce también como maleza o aquellas hierbas que se pueden utilizar para curación, sanación o llegar a la evidencia de alguna manera, ¿no? Esto entonces nos convoca a todos los que hemos tenido una relación más cercana con, con ancestros o parte de la familia, que es el concepto básico del chamanismo, ¿no? Honrar a nuestros ancestros y a la madre tierra. Y precisamente por herencia de mi abuela, tengo contacto directo por afectaciones de la piel, tal vez porque de pequeña sufrí de asma, eh, tal vez hereditario, y otras afectaciones de salud que siempre me vi mejor beneficiada a través de las plantas.
Entonces, cada vez que hay una dolencia, algo que un fármaco nos puede ayudar o mejorar, siempre acudo a las plantas. Es un proceso un poco más lento, pero que es un poco más efectivo a largo plazo también. Las cartas de tarot, pues es digamos, un juego, porque de hecho lo es, empieza como un juego a partir de, de todo el imaginario o las ideologías de lo sagrado, lo profundo y la dualidad, y las leo desde los 19 años, como un juego, pero digamos por razones de necesidad me invitaron a desarrollarlo como un oficio y me pareció interesante estar al servicio, ¿no? Porque esto más que un trabajo es estar al servicio precisamente y me gusta mucho. No soy enfermera, no soy doctora, no soy curandera, soy licenciada en letras y esto entonces hizo que plantas y tarot se unieran con la lingüística y la investigación. Y fue un dato curioso, ¿no? Que a partir de esta explosión, este estallido lingüístico, la necesidad más hacia el sur, lo que es la Argentina precisamente, se empieza a promover el lenguaje inclusivo. Y me llama mucho la atención esta lucha, esta tensión y pelea por el uso de una letra para poder identificar géneros o tal vez identidades que van más allá del género, ¿no? De los sexos. Me preocupó esa situación y empecé a investigar si existió o existía un signo universal, así como para el tarot hay signos universales, que pudiera entonces vincularnos, ¿no? Y que hiciera visible y terminar la lucha de la E, la X, el arroba, y así poder entonces llegar a un acuerdo visual, gráfico, más que fonético, porque creo que deberíamos respetar, ya que la lengua es un órgano vivo como la naturaleza y las plantas, respetar entonces si la lengua viva desea pronunciarse todes, por ejemplo, ¿quién soy yo como lingüista para ir contra eso? Si así se crearon las lenguas, ¿no? De manera natural, no impositiva. Entonces, creo que el problema no está en cómo pronunciamos lo que pensamos, sino apropiarnos de la identidad de nuestro lenguaje. Así que de ahí empezó esta búsqueda, encontré un signo, aclaro que esta investigación fue productiva, y encontré un signo que tiene que ver o se vincula con la escalera al cielo. No sé si está relacionado con el símbolo, mismo por la letra de la canción de Led Zeppelin, Escalera al cielo. Esto en la simbología universal tiene un poco que ver con la conexión del cielo y la tierra. ¿Y qué es el chamanismo? Vuelvo y repito, o también agrego este concepto. Es esa búsqueda no solamente con los dioses, sino qué nos da la tierra, para poder sanar, para poder conectar, para encontrar mensajes hacia el futuro, que es la horizontalidad. Entonces lo vemos en tres dimensiones. Creo, en cierto modo, que el tarot, por ejemplo, acá tengo al Papa, por cierto, que está más relacionado con la idea de institución y de iglesia, pero el Papa, por ejemplo, dentro de estos elementos ve que está sentado, que es una de las posiciones del chamán, el guerrero pacífico, y entro con esto en materia, el guerrero pacífico que se sienta a meditar y a dictar las leyes, o a ver desde su trono o desde el lugar, la posición en la que está, pasiva, cómo se producen los eventos. Y esto para mí es bidimensional. Está sentado y solo tiene a la vista lo que está hacia el frente, no ve lo que está atrás. Sin embargo, la carta muestra un espacio que contiene dos pilares, la silla, pareciera tridimensional, pero en líneas generales creo que es como el vitral de las iglesias, que fue otro tipo de forma sin alfabeto, sin letras, sin palabras, sin escritura,
de contar símbolos e historias universales. Y eso es el tarot, o fue lo que descubrí. A partir de aquí, pues puedo seguir con el resto de la historia, pero necesito tus preguntas y devolución. Sí, bueno, sabemos que exacto, como dices tú, es una manera de comunicar, no necesitamos tantas palabras, sino con imágenes y simbologías también comunicamos. Este, qué genial todo esto. Ahora tú como que lo fusionas, ¿no? Con todo con este chamanismo andino, pudiese decir, o latinoamericano. ¿Cómo fue esa fusión? ¿Cómo llegaste a poder crear todo esto y sobre todo con las plantas? Qué interesante. Para los que no, los que se estén agregando, chicos, ella es Melissa Entreyuyo, pueden buscarla en su Instagram. Ella, bueno, ahorita acaba de sacar, bueno, no sé hace cuánto, pero acaba de sacar un tarot, muy original, muy creativo, que tiene que ver con las hierbas, con las plantas mágicas y medicinales, y está vinculado a la simbología del chamanismo latinoamericano, desde México hasta la Patagonia. Excelente, sí. Ha sido un excelente resumen. Pues en vista de la necesidad que generó el concepto que te acabo de mencionar de la identidad y conectar el cielo y la tierra, empezó mi búsqueda a través de identificarme con esto de recurrir a las plantas, las infusiones, el saumo. eh, por ejemplo, una persona que deja de fumar eh, podría recurrir a los sahumerios para mitigar esa ansiedad de ir al cigarrillo, ¿no? O esto podría interpretar yo que pude vivir entre fumadores y tal vez probar también el cigarrillo y sé que es un vicio que cuesta dejar. O por ejemplo el alcohol, que también es otro vicio que contamina nuestro espíritu si no se utiliza con otros fines, también puede superarse a través de las infusiones. Porque hasta que no sentimos que estamos en el límite, no recurrimos a la curación, ¿no? A menos que pensemos que estamos en riesgo de perder la vida o, o, de quedar en una situación física que no deseamos, no recurrimos a estos métodos. Entonces vi que las plantas tenían un arquetipo en este lenguaje de identidad y que hay muchos árboles que se identifican con nosotros. Si por ellos respiramos y existimos, además nos muestran a lo largo de toda la historia y precisamente por la agricultura es que hoy tenemos lenguaje, tenemos conocimiento, tenemos libros, por las plantas es que tenemos el todo. Sin el oxígeno que ellas producen, entonces no seríamos nada. ¿Qué historia contaríamos o cómo pensaríamos? Entonces, al interiorizar este concepto y llevarlo a la práctica y canalizarlo hacia las imágenes arquetipales de las cartas, dije, voy a trasladarlo. Hay un autor francés que creó una especie de tarot, que en realidad es un mandala o un oráculo de plantas, que identifica, así como en el Feng Shui, el bagua, ¿viste? La pacúa de, Ujú. de las 8 aristas o el octograma, que tiene que ver también con los puntos cardinales y el centro, el chi y el yin yang, todos estos temas que se vinculan, pues entonces trasladé la idea de que en Latinoamérica también, o me pregunté si en Latinoamérica también había mancias como en Europa. Bien, ya que este señor me dio digamos, de alguna forma el clic o la idea, dije, ¿por qué si hay un oráculo no hay un tarot? Existe un tarot que también fue parte de mi inspiración, no sé si lo logras ver ahí. Ella es una autora, esto se llama The Herbcrafter Tarot, que significa el tarot de el artesano herbal o el herborista o la herborista. Y ella es una autora hindú, que la cultura hindú tiene que ver con la Ayurveda. Y dije, bueno, pero en Latinoamérica no hay nada que rescate a menos que tengamos por referencias de Norteamérica las plantas. Y yo digo, ¿por qué en el sur o a partir del Caribe o desde México, que tiene una cultura tan rica,
no se exaltan las características de las plantas e hice un trabajo etnobotánico, es decir, antropología herbal. Y de esta forma encontré cómo conectar plantas desde México a la Patagonia, como bien lo dijiste, que pudieran por su forma, curación y sobre todo por su estado de preservación, para poder tener conciencia de que hay que rescatar no solamente la cultura sagrada de la tierra, el chamanismo y las plantas que están en peligro de extinción, sino también rescatarnos a nosotros mismos desde nuestra identidad cultural por ellas y a través de ellas. Qué Entonces, bueno, hermoso. esta vendría a ser la portada, no sé si se ve, sino de espejo, estaría como invertida para vos, me parece. Se ve No obstante, pues, hermosísimo. Este mapa que ves acá en color marrón, coloreado, es un mapa producto de un trabajo del diseño gráfico de un artista colombiano llamado Antonio Gras. Antonio Gras lo que hace es trasladar petroglifos y signos originarios a lo que sería la grafía o el diseño gráfico propio para que uno lo tenga como si fueran iconos o logotipos. Y yo encontré mi logotipo propio, no sé si lo logras identificar, está en el dorso de la carta, que también es el mismo mapa. Este signo que tú ves acá, Sí. ese es el signo universal de identidad que encontré para el lenguaje inclusivo y lo sinteticé como símbolo de la escalera y es el logotipo entonces del desarrollo de todo este trabajo. Lo vas a poder ver acá. Y a este signo o a la idea de todo el trabajo lo llamé Tarosh. Tarosh porque el sonido de ese símbolo es SH. Y el SH en el tarot de Papu es el loco, que somos nosotros. Y la carta número uno, ¿no? Realmente, la primera. Para Papu creo que es el cero y, eh, y en algunos tarots es el 22. ¿Ves? Acá está. Acá no lo vemos, pero eh, Papu desarrolla la imagen y a los costados coloca una letra hebrea, una letra sumeria, una letra egipcia y coloca las letras. ¿Por qué? Porque la síntesis de este trabajo lo que comprende es que el tarot con los arcanos mayores es el alfabeto primigenio. Nos cuenta la historia del humano desde la A hasta la Z, del alfa al omega. Las, las primeras letras del alfabeto hebreo o signos con el que se comunicaban los chamanes de Europa o del Medio Oriente o como querramos llamarlo, eh, que es un lenguaje luego universal. Nos damos cuenta que la SH se traslada luego a América o lo encontramos en lenguas indígenas en forma de CH. Y esta CH es lo que hace que nosotros digamos che, por ejemplo, en el Río de la Plata, que significa señor. La SH es la forma de pronunciar la doble L o la Y en el Río de la Plata, desde Uruguay, incluso en algunos lugares de Chile y hasta la Patagonia. Y tiene un sentido vinculante con el imperio inca, porque por eso la bandera de Argentina tiene un sol en su centro que simboliza que es parte de ese imperio. Esta conexión no solamente es fonética, sino gráfica, me hace entender que el sur, desde el imperio inca, es un imperio que hemos olvidado un poco. Nos hemos concentrado más en los símbolos mayas, olmecas, toltecas, náhuatls, porque han sido más estudiados y porque nos agrada el tema de las pirámides. Y la pirámide es otra escalera al cielo. Pero hay un símbolo del imperio inca que es precisamente la chacana. La chacana y
allí le erré, porque tendría que tener acá el símbolo y no lo traje. Aguardame un cachito. No te preocupes. Chicos, para todos los que se están Dame un segundo. llegando, sí, no te preocupes. Les voy acá comentando que ella es Melissa Entre Yuyos, tiene un hermoso trabajo, un hermoso proyecto, que es tarot vinculado a la simbología chamánica, andina, precolombina, de acá de toda Latinoamérica. Entonces, bueno, nos está explicando acá todo su trabajo y todo su proyecto, que está hermosísimo. Gracias, gracias. Bueno, ahí te voy a mostrar cómo incluí, estos son los paños de lectura, y ahí creo que se puede ver en el círculo la cruz escalonada. ¿Se ve? Sí, Creo sí, que en este aguárdame, creo que en este paño está un poco más definido. La cruz escalonada está compuesta por una cruz perfectamente cuadrada, un cuadrado que se superpone y su centro es redondo. Esto, viéndolo así, es bidimensional, pero en realidad es tridimensional. Imaginemos un cubo Rubik y este cubo entonces tiene esta estructura y en el centro una bola de cristal, por llamarlo de alguna manera, y lo podemos dimensionar desde el centro como el Kai Pacha, que es el mundo donde transitamos, el Hanan Pacha, que es el mundo superior de los dioses y de los elementos, y el Ucupacha o Ucupacha, que está bajo la tierra, que son las raíces. Si vemos estos tres planos de la escalera, pensamos en el árbol de la vida, por ejemplo. tal cual, el Yggdrasil nórdico, el árbol celta, el cábala también. Exactamente. Y su forma, al ser de 8 puntas, aristas o caras, de esta forma pensamos en el octograma, la estrella de Istar, el yatra, la estrella o la cruz pasto, mismo, como te digo, la pirámide de Kukulcán vista desde arriba, Chichen Itza, tiene la forma de la cruz escalonada. Todas estas formas lo que nos llevan es a un solo concepto, así en la tierra como en el cielo. Y si nos vemos a nosotros como un árbol o una planta, entonces vemos que al estar plantados sobre la tierra, nuestros pies se conectan con el inframundo, al pisar descalzos o inclusive pensar en la muerte. Vamos a parar bajo tierra. Y de esta forma vemos que la estructura o el tronco de nuestro cuerpo o desde nuestros tobillos o incluso considerando los pies hasta nuestra corona es la estructura del tallo. Bien, y las plantas, los frutos, las flores vendrían a ser en este caso entonces lo que se ubica en el Hanan Pacha, que conecta la mente con el mensaje divino o cósmico. La semilla, que es parte del centro y está también incluido dentro de todo este árbol de la vida, pues entonces está considerado como el centro de la armonía y el equilibrio como el chi para las culturas asiáticas. Yo sé que tal vez, y pido disculpas si doy mucha información, pero es que tengo mucha información en la cabeza y me cuesta sintetizar y traslado mucha simbología, pero lo más emocionante es descubrir que Latinoamérica y sobre todo el sur, del que no se habla mucho, y eso fue lo que me preocupó, sí tiene un instrumento mántico. Chacana, en la cultura aymara, la cultura inca, en quechua, significa puente o instrumento de elevación. Chacac significa instrumento y An significa elevación o humanidad, así como la palabra humana o humano tiene que ver con este concepto. Así que nosotros seríamos el instrumento o la escalera de elevación al mensaje divino. De esa forma fue que llegué al concepto de el tarot entre yuyos, hacer arcanos herbales. Conectar por, Hermosísimo. conectar, por ejemplo, esta es una de mis cartas favoritas y de algunos de los que ya tienen el mazo. Estos son los amantes y es precisamente el mate.
La yerba mate por sí misma, el Ilex paraguinensis, no se consume solo, necesita un ayudante, un amante, que es la calabacita. Y esta calabacita, la lagenaria, es la que nos permite a través de la bombilla con el elemento metal, o bien sea pues una bombilla de madera, un junco, poder absorber la infusión. Además, la estructura de la planta tiene lo que serían estas bayas que recuerdan un poco al muérdago, el muérdago por el que se da un beso. En las culturas nórdicas se dejaba atada a una mujer virgen para conseguir novio en épocas de Pascua y bajo el muérdago de la planta, quien la besara se podía casar con ella. Así que era un símbolo, por eso es que la gente se besa bajo el muérdago en diciembre, porque también es Pascua del nacimiento, del advenimiento de Dios. Y entonces todo este concepto del beso, que una cosa necesite de la otra, nos lleva a los amantes. Y para lo que sería el tarot entre yuyos, los amantes tienen que ver con la hospitalidad, con el concepto de hacerse gamba, como dicen acá en Sudamérica. Y de esta forma, también pensar que cuando aparece esta carta en tu vida, no es porque te invite a tomar mate, porque a lo mejor hay gente que no le gusta, no la conoce, no tiene acceso a la planta, pero sí te invita a tomar una infusión para poder canalizar la energía que te lleve al resultado de la pregunta que hiciste. Entonces es como un mensaje subliminal, ¿no? De qué tendrías que hacer. Las hojas, esta planta se caracteriza por las hojas y frutos, entonces están en el plano superior, están en el Jana Pacha. No es alucinógeno, pero conecta en forma de infusión, conecta con el Caipacha, que es la sociedad con la que te vinculas. Porque el mate o tomar mate es un acto social. Tal cual, como para compartir, ¿no? Y es un acto de amor, o sea, no, si yo te invito a tomar un mate es porque quiero conectarme contigo, quiero fusionarme, quiero... Sí, es un acto, o sea, muchos amantes comienzan compartiendo un mate, ¿no? Exactamente. O la picardía de decir que te invitan a tomar mate y no hay yerba. Sí. Alguien la va a tener que llevar. Asimismo, entonces, podríamos pensar de que hay una forma no solamente divertida de ver cercano, sino conectarte con el mensaje, aplicarlo e interiorizar que este yuyo es parte de un ritual social como el matrimonio de la carta original, porque la carta original nos muestra a dos amantes frente a un sacerdote que los va a casar. Entonces allí vemos, aguárdame que estoy ubicando acá la carta, desastre, se cayó todo y no apareció la carta. Eh, Ahora te lo ubico, la representación precisamente de los dos amantes que se encuentran y no siempre significa infidelidad o que alguien te observa para entrometerse. Tengo un punto de vista más optimista en cuanto a la lectura y el desarrollo de las cartas. ¿Me acuerdas que levanto acá? Sí, sí, no te preocupes. Bueno, chicos, sí, el tarot es uno de los oráculos y una de las mancias que es utilizado hace muchísimos años y ahora, bueno, gente como Meli que nos está dando esta visión que está súper interesante y con el conocimiento de nuestra tierra, que es Sudamérica, y de verdad que hay que darle la importancia que se merece, ¿no? Porque acá en esta tierra es llena de magia y sabemos muy poco de todos los significados y toda su simbología. Como dice Melissa en el tarot, bueno, de Rider White o de Marsella, sale dos amantes y un sacerdote que va como casándolos. Muchos tienen, muchos dicen que su significado no solamente es el amor, sino también es eso, pues lo social y también caminos, ¿no? Cómo elegir los caminos, o también el compartir, o una gran amistad. Pero acá nos cuenta Meli que, bueno, usa el mate como tal, ¿no? O sea, conexión con el cielo y con la tierra
y que nos trae amor y acá nos dice Marco, hola Marquito, la magia poderosa latinoamericana. Así es, así es. Así mismo es. Ajá, conseguiste la Gracias. carta. Sí, gracias, gracias nuevamente por ese aguante. En el Rider, por ejemplo, están Adán y Eva, eh, de alguna forma no supervisados, no encuentro la palabra en este momento, tantas palabras, contemplados, Sí, como están arropados por un ángel exacto. que, que simboliza esa ceremonia, ¿no? El encuentro o tal vez la unión, mismo la comunicación. Para algunos tarotistas, cuando aparecen los amantes, esto como por ejemplo, encontré este arcano, ¿no? Vendría a simbolizar cosas no dichas en el amor o en las relaciones personales, que ocultas algo, sobre todo de tu identidad, eh, que seas infiel o que no te sientes monógamo y no te sabes expresar al respecto, es una de las situaciones. Y hablando de expresión, tengo acá dos arcanos menores, ya que estuvimos con uno mayor, vamos a los menores. Tengo dos arcanos menores que aprovecho, menciono, que son, por ejemplo, los bastos, que es como vemos esa mano de pilón que simbolizan los bastos, yo los llamé manducos. En Venezuela, la palabra manduco tiene que ver con un majadero, un palo para lavar la ropa. Y este palo en algún momento, cuando fue parte del árbol, siempre es un árbol fuerte o florido que produce flores para que pueda ser resistente al golpe y al agua, precisamente para lavar. Los manducos son un concepto, como les mencioné, de Venezuela, una palabra indígena del Caribe, y utilicé dos plantas que tienen que ver con la conexión, eh, no solo de la primavera o de las flores, sino precisamente con la conexión de la elevación mental, los buenos mensajes. Hay cierta superstición, por ejemplo, con el cannabis en el mundo entero, y en Latinoamérica nuestros indígenas y sacerdotes, chamanes, utilizan la ayahuasca, y otro de sus nombres es el pildé, es una especie de raíz muy enrevesada, como lo ven acá, y esta es la forma de la planta cortada. Esta es la flor, y se utiliza el polvo de la raíz para hacer antesala, o como llamamos nosotros en Venezuela, un pasapalo, el abreboca, el aperitivo para una siguiente planta, y en este caso se aspira el polvo, es del yopo. El yopo, que es una gran medicina Esta, ancestral de esta, nuestros indígenas allá en Venezuela. sí, también se utiliza en toda la Amazonía del lado brasileño, Brasilero. en, en la Araucaria colombiana, y es probable que dentro de la conexión amazónica que haya eh, con otros países, Bolivia tiene la coca, por ejemplo, Perú puede ser, eh, ¿no? y Perú también podría tener un poco de lo que sería la parica. Acá uno de sus acepciones es la parica, y estas plantas entonces son representación de otras a su vez. No sé si están en peligro de extinción, pero las coloqué para perderles un poco el miedo a saber qué son o por qué. Así como tenemos la superstición, como dije, del cannabis. Estas plantas, por ejemplo, conectan con mensajes divinos, no son solo alucinógenos, son conectores, ¿sí?, del cielo y la tierra, eh, por recomendación y experiencia de un compañero al que voy a nombrar, el Ronald Manrique de El Pachamamístico. Conoció en las culturas chipcha o muisca, perdón, de Colombia, que utilizaban el yopo para crear el corazón duro, pero no para endurecer el corazón de forma que no pudiéramos sentir.
al contrario, de endurecer el corazón y protegerlo para recibir los verdaderos mensajes y poder canalizar mejor. Entonces, hago mención a esto precisamente pues por llevar o trasladar lo que a veces para algunos es una fobia. Wow, ¿cómo voy a hablar de eso? Estoy invitando a alguien a consumir alucinógenos. No, para nada. Yo no te estoy invitando a eso, te estoy invitando a conocer, porque el desconocimiento y la ignorancia es lo que nos separa de la felicidad un poco, ¿no? O saber mucho a veces te pone triste porque descubres que la realidad es dura, cruel, pero si no tienes un corazón duro que te ayude a entender eso, entonces no puedes transitar el camino del chamán. Todos somos potencialmente chamanes, solo que no todos nos atrevemos a hacerlo. No hay que vestirse con ropajes especiales, ni usar plumas todo el tiempo, o hacer la performance de que eres un chamán y que vives con los pies descalzos o las uñas llenas de tierra. Eso no es ser un chamán. Un chamán tiene que ver con otra cosa, ¿no? Respetar al otro, respetar el ecosistema que es el hogar, el orden natural de la vida. Corazón, ¿cómo vamos? Por acá nos pregunta Marco, qué bellas las ilustraciones de las cartas, ¿quién las hizo? Las hice yo. Dibu- Imagínate, están Dibujé hermosísimas. una por una y me costó un montón, pero lo disfruté. Conectar con cada uno de los arcanos porque, como te dije al principio, es dual. Entonces hice la tonta y el loco. Así que es inusual tener dos locos en la carta, un loco femenino y una loca, Pero un está loco buenísimo. masculino y una loca femenina. Y acá los estoy buscando. Ah, bueno, acá apareció, ¿ves? La llamé y apareció. En el tarot Feng Shui, el loco es la tonta en el sentido de the fool o the fool y es una mujer, es una dama, como una geisha o el sentido de una princesa en China, ¿no? Del imperio chino. Acá lo conecté con el concepto de el cometa del tarot de la Cábala. El tarot de la Cábala utiliza el cometa como la carta 22 y vendría a ser como el todo y la nada. Me puse a pensar, si el tarot es la historia de la vida humana o desde donde se ve el origen de la vida humana, dije, ¿qué sería el cero? Porque ¿quién puede explicar el Big Bang? Entonces, imaginé por un momento que cuando venimos al mundo, y el mundo lo puede explicar quien lo ve, porque no puede ser otra persona, sino se explica desde quien lo interpreta, eh, ¿a dónde vamos a parar cuando nacemos? Por ejemplo, te pregunto, imagínate que estás en la prehistoria misma y tu madre te va a dar a luz. ¿A dónde vas a parar si ella está sola en la naturaleza? Es Te un pregunto. tema. Sí, es un Te, tema. va a parar al pasto. O sea, si Exacto. nadie tiene que te Yo reciba, me imaginé en una cueva, ¿sabes? claro, Mi y madre las metida en piedras una cueva resguardándome de las bestias o algo así. y la arena y todo lo demás. Pues lo primero que puede poblar la tierra, o lo que imaginé, fue el pasto. Entonces, el pasto es el yuyo primordial. ¿Y qué mejor yuyo latinoamericano, además, aclaro, que la carqueja? La carqueja es un pasto, una hierba amarga, es un hepatoprotector que ayuda al hígado precisamente a liberar toxinas, azúcares y metales pesados para desintoxicar, así que es excelente para hacer detox. Aprovecho el dato curioso. Y tiene forma, cuando lo vemos, es un pasto que crece como si fuera un cometa. Él crece hacia arriba y luego se aplasta cuando aparecen las flores. Mira las florecitas acá. Entonces se aplasta y cuando lo ves desde arriba o lo pisás o nacés sobre el pasto, este en particular parece un cometa. Así que lo relacioné con el cometa de la cábala. Y por eso Tal es cual. la tonta en este mazo.
Es lo primordial, ¿no? La madre primigenia como tal. Exactamente, aunque se podría decir, según el concepto de la cábala, que el cometa es sin género, ¿sí? Es yin y yang Sí, a la vez, es dual. exacto. Es como para la cultura africana, Mabu y Lisa. Mabu y Lisa son los dioses del sol y la luna, que son los hijos de mamá Wita o mamá Wata, que los trae al mundo y estos gemelos son los que dan el concepto, por ejemplo, Mona Lisa, la dualidad, que no sabemos si es Leonardo da Vinci o una mujer que haya retratado. Y por eso la duda. Este es otro dato curioso que te doy. Entonces, la tonta viene a ser eso, ¿no? La dualidad en la que no sabes si es chicha o limonada. No, no tiene por qué ser algo. Es el todo y la nada. Pero es lo primero que vas a sentir, lo primero que va a estar y lo que purifica lo que sos. Buenísimo, genial. Bueno, contame si tienes alguna otra duda, si hay alguna otra duda por ahí. Ah, jarilla. Me Sí, están acá nos preguntando por la preguntan, jarilla. ¿tienes algún símbolo relacionado a la jarilla? Sí, de hecho la jarilla es el número 10 de las pullas. Las pullas son las espadas. Yo te iba a Las decir, pullas, lo vincularía con las espadas. exactamente. Yo no sabía qué colocar porque en realidad la flecha como tal es algo que el hombre hace y tiene un pedernal o un metal y yo digo, pero la naturaleza misma tiene sus propias espadas y acá está la jarilla o el javí, la javilla o el jarillo. Si no me equivoco, si no me equivoco, creo que el jabillo y la jarilla son similares. Que me corrija la persona que consultó. Esta planta, El jabillo es el árbol que tiene todas las pullas, ¿no? ajá, mira, acá están las espinas, ¿ves? Ujú, En la corteza aparece como una especie de herchis, ujú, que en realidad son espinas o lóbulos puntiagudos, y así en su forma verde, ¿no? Acá vas a ver que la semilla es la que parece un delfín que utilizamos a veces para hacer dijes. Ese dije de delfín que aparece acá, no sé si lo logran ver abajo, sale de la semilla redonda, ahí que es una gran semilla. No tengo ahora el dije y esta semilla también es puntiaguda, es dura y queda curvada, hace la forma de delfín. sí, la En, recuerdo, allá en, en Venezuela hay bastante. exactamente. En el caso de, claro, utilicé mucha referencia venezolana, pero como te dije, hay plantas, por ejemplo, de Perú, el uyún, que es como una especie de uva. Es hermosa esta planta, es muy fotografiada y apreciada porque la cáscara, ay, perdón, la cáscara en su parte exterior queda como una especie de rejilla, ¿sí? Sí. Y es hermosa en realidad. A veces el fruto es rojo, ¿ves? Ahí está. Esa es nuestra uva particular. El bambú, pregunta Marco. El bambú en realidad es de Asia, pero lo relacionamos acá con el junco y el junco latinoamericano que utilicé para las cartas, a ver si lo encuentro, es el carrizo o el pasto pampa, mismo de la Argentina, muy apreciado para hacer jardines ornamentales, pero también es conocido como la cortadera, es otra espada. Corta como un serrucho, es altamente peligroso pasar por ahí, a pesar de que tiene el plumerillo en la parte superior. Ahí se unió el pachamamístico, que no me va a dejar mentir, sobre el huamicuachi o el corazón duro. Bien, Bienvenido. bienvenidos todos y gracias por haberse conectado con nosotros. Nuevamente a vos por la invitación. Es un honor, pero no me quiero despedir. Ajá, acá está. Bueno, preguntaron por el junco. Acá
te regalo el junco. El junco de Latinoamérica es el pasto pampa, la cortadera. Como le dicen en Brasil, la cortadeira. Bien. Eh, ¿Alguna otra por ahí habían preguntado? Estaban diciendo que exacto, que el jarillo y eran diferentes macho y hembra, pero similares, nos estaban diciendo por acá. Numerología consciente, hola numerología, me encanta tu forma de ser y relacionar, amo tu tarot, dicen por acá. Eh, el Pachamístico, hola, Pachamamista. Pachamamístico, dice que bella. Y si el bambú, para los que no lo sepan, es de Asia, tal cual. Pero tenemos esta versión latinoamericana, que es esta que está diciendo Meli, que es la cortadera. Exactamente. El pasto pampa. Hay algunas personas que me preguntan cuando conocen el mazo que por qué no incluía el maní, que es muy latinoamericano. Y bueno, creo que también es una planta que está sobrevalorada. No está en peligro de extinción, pero sí, precisamente porque es archiconocida, no la incluí acá, pero incluí una nuez que considera también el maní incaico, que es el sacha inchi. Produce un aceite y sus semillas son muy apreciadas por su sabor a maní, así que lo recomiendo altamente. El oro, que es en este caso las semillas para el palo de tarot entre yuyos, son las lochas. Las lochas es otra palabra venezolana, y es que tengo que hacer honor a mi origen, no podía dejarlo de lado, no conozco mucho más, así que hablo de lo que conozco. Las lochas es la representación monetaria de una ochava, que la ochava a su vez fue la primer moneda latinoamericana acuñada en México. Entonces, en México, el valor de algo, por decir, un peso o una peseta española, era una ochava, el peso de una ochava. Así que en Venezuela utilizaban esa misma medida en plata para hacer una moneda muy grande que se llamaba la locha. Esa moneda representaba el peso de las semillas o de los alimentos o de las mercaderías que se pudieran vender y comprar. Y de esta forma representamos a los oros a través de las semillas, que son nuestras primeras monedas. De hecho, los humanos paleolíticos utilizaban las semillas como pasaporte de su clan o de su tribu a través de los collares. Y esa es otra historia del chamanismo que habla sobre cómo las cuentas, que son las bolitas de nuestros collares, se llaman cuentas o guijarros, cuentan la historia de dónde venimos, cuánto valemos, qué hemos sembrado y de dónde nos alimentamos. Qué hermoso. Eso me encantaría una charla para que nos cuentes un poco sobre esos significados del chamanismo que hay que rescatar tanto acá de nuestra región, Latinoamérica, Sudamérica. Sobre todo también, yo como venezolano me interesa tanto el tema de los indios de nuestras tierras y que en verdad sabemos tan poco y que es demasiada magia y demasiado conocimiento profundo que merece la pena divulgar. Exactamente, exactamente. Y ese trabajo de exploración traté de realizarlo acá, es muy amplio y falta mucho más por contar. Una Por eso pregunta, precisamente, Meli. sí. ¿Te usaste en tu tarot el ojo, el diente león? ¿Lo ¿Sabes? incorporaste? ¿Sabes que no? El diente de león es universal, no es propiamente latinoamericano, pero está contemplado en muchos oráculos herbales. Sin embargo, tenemos un bien similar a un diente de león por el grado de desintoxicación, como te mencioné, la carqueja. Buenísimo. La, la carqueja lo es. Ah, bueno, un cachito. Sí. Este, y cacao, por ejemplo, no sé, ¿lo incorporaste o Perdóname. el cacao lo incorporaste No está incorporado como cacao, pero sí como una planta que es un cacao diferente, no es
ese nombre, creo que es el Jatobá, si no me equivoco, ya te lo ubico. Acá dice Esta, el Pachamama ajá, místico, Meli es una consteladora de nuestra historia latinoamericana. Claro que sí. Bueno, a todos los que se nuestras, están conectando, ya nos queda un poco tiempo, pero de verdad, sí, Meli, me encantaría un segundo encuentro para que nos expliques, bueno, los que quieran saber más sobre su trabajo, su hermoso trabajo, síganla en sus redes sociales, @Melissa Entreyuyos, ¿verdad? Ya ahí, bueno, tiene todo su proyecto, es tarot, con simbología chamánica latinoamericana, ¿no? Está vinculó todo lo que son nuestras hierbas y nuestras plantas sagradas del continente desde México hasta la Patagonia, y bueno, exactamente. vinculó todo lo que es el conocimiento del tarot antiguo con todo nuestro simbología y nuestro conocimiento y sabiduría chamánica, suramericana o latinoamericana. Acá, bueno, te mandan corazones. Quiero avisar y pasar chivo, aprovecho, paso chivo, como dicen acá, hacer publicidad. El Claro, tarot de Entre bienvenida. Yuyos, gracias. El tarot de Entre Yuyos está agotado ahora en Argentina. Próximamente en enero esperamos volverlo a tener disponible con su libro impreso. Saludos a Venezuela, ahí se conectan o saludan. Pero está disponible en Colombia, está disponible en Bogotá a través de Tribal Tarot. Isabel Velasco hizo un maravilloso traslado del mazo hasta lo que sería la región araucana. Eh, la cordillera andina ya puede, si se puede reservar el mazo acá, sí, podría ser. Podríamos desarrollar un método de reservación, así como hice la preventa, y de esta forma entonces en enero podrías tener ambas cosas, tanto el mazo como de 79 cartas, como el libro impreso que hasta ahora lo hemos estado ofreciendo en PDF. Y existe otro método para que no solamente comprendas cómo usar tu tarot de entre yuyos, sino leer cualquier mazo de tarot, incluso el dominó y las barajas del póker, perdón, a través del método de la chacana, que fue otra cosa que deduje a partir de hacer estas cartas. Wow, Sería un lees, método, lees el dominó, Melissa, qué bueno. sí, se lee el dominó como oráculo y lo leo como arcanos mayores. Wow, qué interesante. Yo también quisiera reservar ese tarot, me encantó, está hermosísimo, de verdad que sí. Entonces este tarot trae su librito explicativo, o sea, todo esto, o sea, bastante completo. Exactamente, exactamente. Lo va a traer, como te digo, a partir de enero que lo podemos tener disponible, pero actualmente está en PDF. Si quieren adquirir el manual únicamente, tiene las ilustraciones de las cartas, te puedes ayudar para utilizar tu tarot común, eh, cualquiera que tengas, el egipcio, el babilónico, porque tiene las especificaciones de todos los tarots para que puedas entonces identificar tus cartas y hacer la lectura desde allí. Qué maravilla, de verdad que sí. Acá te dicen, ¿se puede reservar? Sí, ¿cuándo hacen el envío del dominó? Sí, por favor. Quisiera que nos explicaras bastante cómo es ese tema de usar el dominó, que es nuestro juego también, o sea, a nivel oracular, ¿sabes? Sería muy bueno. Claro, Las consultas de dominó, ¿haces consultas? Preguntan por acá. sí, sí, hago consultas de dominó, hago consultas de varios oráculos. Me gusta utilizar el dominó, especifico esto no solamente por ser un juego popular, sino porque tiene que ver con la geomancia, que me conecté un poco con este método precisamente por el chamanismo, y la geomancia es leer signos en la tierra a partir de arrojar semillas, Así como los caracoles allá en el Caribe, que lo hacen eh, mucho. o en África, exactamente. Qué hermosura, de verdad que sí. Nos encantaría volverte a tener, de verdad, muchísimas gracias, Meli, por Será un gusto, esta gracias a presentación vos. de tu proyecto tan hermoso. De verdad, esperemos bueno, que te vaya muy bien porque vale la pena demasiado esta idea, ¿no? Porque es bastante creativa y en verdad, bueno, Gracias. nos ayuda a meternos a profundizar en nuestra cultura, ¿no? A nivel como suramericanos que somos, como de esta tierra.
De verdad que muy hermoso. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Meli. Y de verdad, bueno, te esperamos Gracias a vos, Daniel. pronto. Acá te dice muchas gracias, preciosa. Gracias Qué a bonito ustedes, a trabajo. vos. Y la catch, como se dice en maya. Namaste, Gracias, Anamkara. Namaste. Y bueno, prontísimo otro live, ¿sí? Seguro que sí. Gracias. Gracias Chao. infinitas. Chao.